Muy buenas noches, que Dios las bendiga. Como no pudimos grabar porque se perdió la grabación de la enseñanza, tomé la decisión definitivamente que pudiéramos extractar todo lo que Dios me regaló en esta segunda parte del tema. Así que lo que ustedes van a escuchar es todo lo que desarrollamos en el en vivo, porque no queremos que el tema no quede grabado y no quede obviamente en nuestro Instagram. Así que por eso voy a desarrollar esta enseñanza un poco con lo que Dios nos regaló en el momento en el cual estuvimos en el en vivo, porque se perdió la grabación inicial. Entonces no quiero que nuestra serie quede obviamente sin esta parte, y me encanta. Yo le decía ahorita al Señor, definitivamente Dios permite estas cosas y quiero volver a tener la oportunidad de compartir este tema tan importante que es precisamente el segundo tema de cómo descubrir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo. Padre, bendito eres, porque todas las cosas, Señor Jesús, suceden con propósitos perfectos, y yo creo, Señor Jesús, que esta enseñanza que tú has regalado, Señor Jesús, en nuestro ministerio a través de mi vida, va a llegar a muchas mujeres y va a ser de gran enseñanza, porque es el segundo tema en esta serie tan importante como es descubrir cuál es el plan que tú tienes para nuestras vidas. Así que yo te doy gracias por tu presencia y te entregamos, Señor Jesús, los próximos minutos para que tú los dirijas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra serie, cómo descubrir entonces el plan que Dios tiene para tu vida. Y hoy tenemos un tema que es muy importante. El plan de Dios se trata más de que sepas quién eres que lo que haces. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa mucho más en que nosotras nos desarrollemos y sepamos con certeza en qué está basada realmente nuestra vida. Nosotros vivimos en un mundo donde el hacer y el tener definitivamente ha cobrado protagonismo, y no quiere decir que no sea bueno, obviamente, hacer cosas y tener cosas, pero cuando nos enfocamos específicamente sobre el hacer y el tener, pues entonces allí muy probablemente nuestras vidas van a estar vacías, porque entonces vamos a terminarnos y vamos a terminar en algún momento. ¿Y para qué todo el esfuerzo? ¿Y para qué tanto corre-corre? ¿Y para qué tanto ir y venir? ¿Qué es realmente lo que hemos obtenido? Y resulta que en la palabra del Señor, como todo está allí escrito de una manera impresionante, hay un libro que me encanta y que te invito para que tú lo leas en todos sus capítulos, desde el inicio hasta el fin, y es Eclesiastés. Y aquí muestra algo espectacular, precisamente el rey Salomón, que Dios otorgó con tanta sabiduría y Dios adornó con tanta riqueza. Y él concluye muchas cosas importantes que me parece necesario que nosotras también reflexionemos, porque cuando leemos este libro podemos decir y concluir muchas cosas de la vida y saber específicamente cómo estamos nosotras viviendo. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés 2:11, que fue una reflexión que hizo Salomón y que concluye muchas cosas. Dice: consideré. Cuando uno considera algo, significa que ha reflexionado, es decir, que ha pensado y ha analizado frente a muchas cosas que ha vivido, para después terminar concluyendo muchas cosas. Y nuestra vida tiene que ser eso, de hacer un alto en el camino y de reflexionar y concluir muchas cosas. Y en esta noche, precisamente, Dios nos quiere regalar a través de esta enseñanza qué es realmente lo importante en desarrollar en el plan de Dios. Dice el versículo, para poder obviamente leerlo completamente: consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida.
Salomón concluyó muchas cosas después de haber tratado de buscar lo que iba realmente a darle satisfacción en su vida. Entonces, si analizamos este libro de Eclesiastés, nos damos cuenta todo lo que en él se explora y cómo definitivamente Salomón explora con riquezas, con conocimiento, le dio rienda suelta a su corazón, a sus ojos, tuvo tantas esposas que, mejor dicho, perdió la cuenta, muchas cosas, y él termina concluyendo, bueno, ¿y para qué tanto esfuerzo si todo es un absurdo? Termina él concluyendo. ¿Por qué? Porque resulta que él se dio cuenta de lo que había en su corazón. ¿Qué atesoró entonces en su corazón cuando vivió en el hacer y en el tener todo el tiempo? Amargura, inutilidad y ausencia de significado. Y ahí nosotras tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos enfocarnos o creer que el plan de Dios para nuestras vidas se enfoque en el hacer y en el tener, sino realmente en desarrollar quiénes somos. Salomón entonces, al darse cuenta de eso, enfoca su vida. Diga conmigo, debo enfocar mi vida. Y Salomón enfoca su vida y cambia específicamente la manera en la cual tenía que desarrollar y colocar toda su energía, es decir, toda la energía de su vida. Se da cuenta que tenía que enfocarla de la manera correcta. ¿Y cómo lo hace? Entendiendo que solamente la búsqueda de tener una relación con Dios era lo que iba a cobrar realmente ánimo y sentido y propósito. Dios utiliza entonces este libro de Eclesiastés para darnos una gran enseñanza, que la vida sin Dios carece de significado. La vida sin Dios no tiene propósito, no tiene significado. Y como nosotros en esta serie lo que buscamos es tratar de descubrir ese plan del Señor, Dios entonces hoy quiere que aprendamos que debemos basar nuestras vidas en quiénes somos, más que en lo que nosotras tenemos o en lo que nosotras hacemos. Como les repito, les invito para que puedan ustedes leer Eclesiastés en todo en su principio y en su fin, porque es muy rico para nuestras vidas y nos enseña y nos permite reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, como se trata precisamente esta serie de conocer el plan, de saber que en el plan hay que tomar decisiones, hay una pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas cuando se trata de tomar decisiones. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer frente a una decisión que tengo que tomar? ¿Qué debo hacer para poder entender que para Dios es más importante quién soy que lo que hago? Y esta misma pregunta, Jesús se enfrentó a ella. Y también él dijo qué hacer frente a lo que le preguntaron. Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué hacer en este momento? Es lo que le preguntan a Jesús, y entonces él tiene que saber específicamente que las respuestas de Jesús tenían que estar equipadas de tanta sabiduría, porque él sabía todo el impacto que representaba todo lo que él dijera. Y Jesús responde en Mateo 22:37-40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió ¿quién? Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir que este intérprete de la ley le hizo la pregunta a Jesús, a nuestro Señor, para probar no tanto su conocimiento, sino su juicio frente a lo que él estaba predicando. Y es importante que entonces nos demos cuenta que Dios nos quiere enseñar a través de este versículo, de estos versículos, qué es realmente lo que nosotras tenemos que tener en cuenta para desarrollar su plan. El amor a Dios es el primer y gran mandamiento y la suma de todos y cada uno de los mandamientos.
Nuestro amor a Dios debe ser sincero, no solo de palabra. Todos nuestros actos deben demostrar nuestro amor, ya que todo nuestro amor es demasiado poco para otorgarlo a ese Dios que nos ha amado de una manera que incondicional. Tenemos que amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad, con nuestras emociones. Debe ser ese amor comprometido en nuestra alma para que todo nuestro ser pueda realmente amarlo y llevarlo hacia Él, toda nuestra fuerza hacia Él. Y amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas es el segundo mandamiento más importante. Hay un amor propio entonces de cada uno de nosotros que es ese amor egoísta que muchas veces aplaza el permitir que ese amor de Dios se aloje en nuestros corazones y poder llegar a cumplir con estos dos grandes mandamientos, que es donde el Señor dice que se resume toda la ley, que se resume toda la enseñanza de todos los profetas, que cuando nosotros tenemos claro estos dos mandamientos y estos principios para vivir y para tomar planes, definitivamente ya hemos resuelto muchas decisiones de nuestras vidas. Y es que necesitamos definitivamente que nuestro corazón no se contamine del egoísmo, de siempre buscar nuestro propio beneficio, porque el egoísmo es la raíz de pecados mucho más grandes y no podemos dejar que nuestro corazón se contamine de esa manera. Así que debemos aprender a preocuparnos de nosotras mismas de una manera equilibrada y buscar nuestro bienestar de nuestras almas y nuestros cuerpos, pero de esa manera, sin que el egoísmo sea quien gobierne realmente nuestro corazón. La pregunta es, ¿te preocupas por tu propio bienestar? Es necesario que te preocupes por tu propio bienestar, pero que te preocupes de una manera equilibrada. Debemos entonces amar a nuestro prójimo tan sincera y sinceramente como nos amamos a nosotros mismos. Y en muchos casos seguramente negarnos para poder llegar a amar a las demás personas y buscar el bien de las demás personas. Mediante estos dos mandamientos que el Señor a nosotros nos está diciendo, Dios quiere moldear nuestro corazón. Di conmigo, moldear. Dios quiere moldearnos. Dios quiere realmente darnos la forma para que podamos ser realmente las mujeres que Dios quiere. ¿Quiénes somos realmente? Dios quiere obviamente moldearnos, porque nos vamos a dar cuenta realmente cómo está nuestro corazón. Así que el plan de Dios para tu vida, para nuestras vidas, comienza con estas respuestas de Jesús. Amar a Dios, amar a otras personas. Voy a hacerte unas preguntas, son 3 puntos en el desarrollo de esta enseñanza. ¿Quién es el amor de tu vida? ¿Quién es realmente el amor que llena tu corazón y que llena tu vida? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:14. Hagan todo con amor. ¡Qué responsabilidad! Un versículo de 4 palabras, pero 4 palabras tan profundas, que hagamos todo con amor. La pregunta es, ¿cuál es el amor de nuestra vida? Porque si no tenemos claro cuál es la fuente del amor, pues no lo vamos a hacer obviamente todo con amor, porque vamos siempre a buscar en muchas ocasiones nuestro propio beneficio, o sencillamente no vamos a entender que nos va a dar de alguna manera como jartera en algunos momentos y en algunos escenarios de poder hacer las cosas, porque si el amor de nuestra vida no nos enfoca realmente en lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos, pues sencillamente vamos a llevar nuestra vida y no vamos a hacer las cosas realmente con amor. Hacer todo con amor indica que la fuente para tomar nuestras decisiones y acciones debe ser ¿quién? Dios. Es la invitación. Es la invitación que Dios nos quiere dar en esta noche. ¿Realmente Dios es el amor de tu vida? Porque allí tú tienes que determinar que si Dios hoy nos está diciendo que hagamos todo con amor, pues no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino necesitamos de la fuente que es Dios, para poder saber que aun cuando nadie nos vea,
Si el primer amor, si nuestro amor de nuestra vida es Dios, pues entonces vamos a hacerlo porque vamos a querer agradarlo a Él. Y si nosotros tenemos clara nuestra identidad como hijas de Dios, nosotros tenemos que saber que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y tenemos que hacerlo todo con amor. Y hoy podemos decirle al Señor con todo nuestro corazón que nos perdone, porque no siempre hacemos y hemos hecho todas las cosas con amor, sabiendo que Dios espera que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque hemos declarado que ahora somos hijas de Dios. Y como hijas de Dios necesitamos obviamente poder ser esas hijas amadas y poder ser utilizadas para poder amar y para poder hacerlo todo con amor. Todo es todo. Por eso necesitamos saber hoy cuál es el amor de nuestras vidas. ¿Cuál es el amor de tu vida? ¿Es Dios el amor de tu vida? Si es Dios el amor de tu vida, entonces te va a ser fácil poder llegar a hacer todas las cosas con amor, porque Él te va a ayudar, te va a recordar a través de la compañía del Espíritu Santo y te va a decir que todo lo que tú hagas, cuando lo haces pensando en el amor de tu vida, que es Dios, va a tener grande recompensa. Recuerda entonces que estas dos grandes premisas que Jesús nos dejó en la palabra, van a revelar y van a guiar nuestra vida para desarrollar el plan de Dios. Amarlo a Él por encima de todo y amar a las demás personas. Dice la palabra de Dios en Juan 7, 16, 18. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, el que decide por su propia cuenta, busca su humana gloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Hoy Dios nos está invitando y nos está diciendo, ¿cuál es el amor de tu vida? ¿Haces todas las cosas con amor? Hoy queremos de todo corazón que las enseñanzas del Señor sean vivas en nuestras vidas y poder llegar hacer todas las cosas con amor, porque Dios a nosotras nos quiere utilizar para poder amar. Di conmigo, Dios quiere usarme para poder amar. Entonces, si hemos elegido a Dios como ese amor de nuestra vida, lo demostraremos obviamente amando a las demás personas. Y Dios nos enseñará a amar a los demás por principio y no por sentimiento. La palabra de Dios dice en Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y en la Nueva Traducción Viviente me encantó y quiero también leerlo, dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Cuando nosotros no tenemos un corazón perdonador, sino al contrario, guardamos amargura y resentimiento, no estamos cumpliendo con el plan de Dios como hijas de Dios, porque estamos impidiendo que el amor de Dios, ese amor que Dios ha sembrado en nuestros corazones, florezca. Es ese amor el que Dios quiere florecer. Entonces, por eso necesitamos amar por principio y no por sentimiento. Y nosotras las mujeres, todo lo traducimos por emociones y por sentimientos. Ese es nuestro lenguaje, esa es la manera en la cual nosotros todo lo traducimos. Es necesario entonces hoy recordarnos que para amar al Señor con todo nuestro corazón y llegar a amar a las personas como plan perfecto, de acuerdo a lo que el Señor hoy nos está diciendo en esta serie, con este segundo tema, de poder saber quiénes somos, necesitamos definitivamente tener un corazón inofendible. Necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a tener un corazón inofendible para poder perdonar. ¿A quiénes? A todas aquellas personas que son, ¿qué? Difíciles. Porque amar a las demás personas no es fácil. Tenemos muchas personas a nuestro alrededor que nos hacen enojar, que traen frustración a nuestras vidas, que se comportan de una manera inadecuada, que son injustos frente a sus juicios con respecto a nosotros. Tantas cosas
nosotros mismos ofendemos obviamente a otros y ofendemos y también otros tienen que perdonarnos a nosotros. Pero Dios hoy nos está hablando que si definimos específicamente cuál es el amor de nuestra vida, pues nos va a ser fácil obviamente llegar a amar todo lo que Él ha puesto a nuestro lado y hacerlo todo con amor. Y que hacerlo todo con amor demostraremos obviamente llegar a amar a otras personas y llegar a amarlas con un corazón inofendible, es decir, que no permitamos que la ofensa gobierne nuestro corazón, sino que podamos tener una actitud distinta para poder reconciliar y para poder amar a otras personas, para que el amor de Dios pueda florecer, para que el amor de Dios florezca en nuestros corazones y podamos entonces ser instrumentos de parte del Señor para que podamos obviamente declarar que el plan de Dios se está desarrollando obviamente en nuestras vidas. Como las personas que podemos tener a nuestro alrededor y que a lo largo de la vida nos vamos obviamente a encontrar, que no son fáciles, necesitan de una gracia adicional. Di conmigo, gracia adicional. Esa gracia adicional nos permite entonces negarnos a ser ofendidas, porque necesitamos evaluar que hay personas que no son fáciles, que no van a ser obviamente para nosotras fáciles de amar y que van a obstaculizar obviamente el desarrollo del plan que Dios tiene para mi vida, que es llegar a amar a otros. Entonces necesitamos obviamente que esa gracia adicional la podamos en práctica y poder tener además el espacio de no hablar mal de las personas, de las cuales nos ofenden. Y hoy podemos concluir y podemos decir todas nosotras que no lo hemos cumplido y que tenemos que pedirle perdón al Señor. Y que hoy es el tiempo de perdonar a todas aquellas personas que nos han ofendido, que nos han hecho daño y que además de eso, nuestra boca la hemos usado para hablar mal de ellos. Entonces, quiero que cierres tus ojitos y quiero que repitas la siguiente oración. Señor, yo hoy tomo la decisión de reconocer que mi corazón no ha sido inofendible, sino al contrario, me he dejado ofender y por eso me he contaminado. Y hoy tomo la decisión de perdonar a todas aquellas personas de las cuales me han ofendido de cualquier manera. Y hoy me libero en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor Jesús, que me permitas amar conforme lo que tú hoy me estás diciendo, para poder cumplir con esos dos grandes mandamientos y saber que de esa manera estoy desarrollando tu plan, porque soy una hija tuya, Señor. Hoy tomo la decisión de limpiar mi corazón y liberarme de toda ofensa y saber que debo amar por principio para poder hacer todas las cosas con amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos entonces a tener personas con esas características distintas, pero si tenemos claro que dentro del plan de Dios, lo que el Señor desea es que desarrollemos más quiénes somos que lo que hacemos, podremos saber que definitivamente estamos aptas para poder cumplir el plan de Dios, de amarlo a Él con todo nuestro corazón, pero también amar a las demás personas. Segundo punto, dime a quién escuchas y te diré con quién andas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Di conmigo, no me debo dejar engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y me encantó también en la versión de la traducción del lenguaje actual, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Si tú sabes quién eres, vas a desarrollar la capacidad de discernir a quién le vas a prestar tus oídos. Si a conversaciones que te van a afirmar respecto a lo que tú eres, o a conversaciones que te harán confundir en el llamado que tienes de parte de Dios.
de ser la hija de Dios, de seguir su camino y su voluntad. Así que es muy importante saber a quién nosotros prestamos atención. Y desarrollando esta enseñanza me acordé de algo que sucedió en mi vida, porque cuando yo conocí al Señor sentí un fuego impresionante de evangelizar y de querer compartir la palabra de Dios a toda persona. Entonces, cuando yo iba a la universidad, si yo veía obviamente la ocasión de compartirle a alguien, yo lo hacía. Y mi medio de transporte, pues obviamente era el bus. Ese era el escenario en el cual se presentaba para que yo pudiera predicar la palabra del Señor. Y me acuerdo que en una ocasión, un joven que estaba al lado mío, yo sentí en mi corazón que tenía que predicarle, y entonces así fue lo que hice. Y es importante que nosotras evangelicemos y que sintamos que cuando el Espíritu Santo nos moviliza a hacerlo, lo hagamos, y no terminemos diciendo, ay, yo debía haber hablado a esta persona del Señor. No, hay que hacerlo. Y me puse a predicarle y le empecé a compartir, y esa persona se quedó callada. Y cuando yo terminé, esta persona terminó diciéndome, ¿y usted? Una mujer tan bonita, poniéndose a hablar de Dios, ¿usted se va a dedicar a hablar de Dios? No pierda el tiempo. Cuando me dijo eso, yo quedé yo quedé confundida. Yo dije, ¿cómo así? Yo dije, yo le estoy hablando de Cristo, le estoy compartiendo, le estoy predicando, y esta persona me dice eso. Yo inmediatamente corté conversación con esa persona, me bajé en ese momento, y lo que me dijo me turbó, me confundió, me molestó, y tomé una decisión. Me sacudí. Diga conmigo, sacudir. Yo me sacudí de lo que habían escuchado mis oídos, porque yo ya había determinado en mi vida que definitivamente yo quería servirle al Señor. Yo ya había determinado el poder seguirlo y servirle. Así que yo me descontaminé. Yo dije, yo echo fuera esa conversación que escucharon mis oídos. Si te has encontrado en algún momento en alguna situación similar, donde aparentemente tus amigos o tus amigas que empiezan a decirte cosas que empiezan a cuestionar que tu llamado, tu trabajo, tu salario, tu iglesia, tu relación con Dios, tu servicio, tu esposo, tus hijos, etcétera, con estas palabras que entran a tu mente, no solamente a tu mente, sino que empiezan a alojarse en tu corazón, debes darte cuenta que te estás contaminando. No sé si alguna vez tú has tenido la experiencia de haber conversado con alguien, haber resuelto, digamos, cosas o negocios o acuerdos, y listo, se hablaron las cosas claras, quedaron perfectas, y después de un tiempo de 2 o 3 días o una semana te vuelves a encontrar con esa persona y resulta que esa persona está completamente cambiada, está completamente diferente. Lo que habías pactado con esa persona resulta que ya no, entonces cambió, pero ¿cómo así? Etcétera. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la traducción que podemos decir? Se dejó contaminar. ¿A quién le prestó sus oídos? Y nosotros necesitamos estar alertas. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué estamos escuchando, a quiénes estamos escuchando. ¿Son voces que nos van a edificar y que nos van a afirmar en quiénes somos como hijas de Dios? ¿O al contrario, estamos prestando nuestros oídos a cosas de las cuales van a contaminar nuestra vida, van a contaminar la imagen aún de nuestras propias vidas, no solamente de nuestras vidas, sino de otros, aún la imagen de Dios? Pilas con eso. No podemos nosotros prestarle atención a conversaciones de las cuales van a pretender contaminarnos y nos van a quebrantar en cuanto a lo que nosotras somos, pero también en cuanto a lo que el Señor quiere desarrollar en nosotras. Así que tenemos que estar muy atentas y pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, sabiduría para poder definir y para poder saber que habrán compañías de las cuales tendremos que mantener con cierto límite y cierta distancia, porque sus conversaciones no pueden dañar
las buenas costumbres que Dios ha desarrollado a través de sus principios, a través de la palabra del Señor. Tercer punto, ¿en quién te estás convirtiendo? ¿En estudiante o discípula? Dice la palabra de Dios en Juan 6:60, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? ¿Quién estaba respondiendo esto? Los discípulos de Jesús, pero no se estaban comportando como discípulos, sino como estudiantes. Hay una diferencia entre ser estudiante respecto de ser, ¿qué? Discípulo. La diferencia entre un estudiante y un discípulo está básicamente en el compromiso. Mientras un estudiante sencillamente estudia las enseñanzas, es decir, las estudia, las escucha, pero no las practica. Tú puedes escuchar esta enseñanza, puedes escuchar todas las enseñanzas y estar en tu posición y tu postura de ser, ¿qué? Estudiante. Pero Dios quiere ir mucho más allá en su plan para contigo. Dios quiere que tú seas, ¿qué? Discípula de Cristo. Porque el discípulo acepta plenamente y aplica dichas enseñanzas a su propia vida. Es necesario que los verdaderos discípulos de Cristo no solo adoptemos sus enseñanzas, sino que también nos dediquemos de todo corazón a seguir sus planes, a seguir a Cristo. Y seguir a Cristo como discípulas y dejar a un lado de ser estudiantes implica esfuerzo, sacrificio, entrega, una devoción especial. Y para desarrollar el plan de Dios y para entender que el Señor está más interesado en quién tú eres, necesitas entender que Dios quiere que tú seas su discípula y no simplemente la estudiante que toma nota de las enseñanzas pero no las lleva a la práctica. Tenemos que trascender. El plan de Dios es para trascender. Hoy es un buen día para tomar decisiones y poder decirle, Señor, yo quiero estar en aguas más profundas. Porque el que decide ser discípulo está en aguas más profundas. Y entonces por eso la palabra de Dios nos habla y Jesús nos toma el ejemplo cuando Él estaba con sus discípulos enseñándoles y diciéndoles, mire, yo les estoy dando estas enseñanzas, pero no quiero que se queden como estudiantes, sino quiero que ustedes sean discípulos. Entonces, cuando se encontraron, obviamente, pescando, hay un pasaje de la Biblia donde habla de eso. Entonces llegan los discípulos y dicen, nosotros hemos estado aquí toda la noche, pero no hemos pescado nada. Y dice Jesús, un momento, vayan a aguas más profundas y allí van a pescar. Y yo creo que los discípulos dijeron, bueno, vamos a obedecerle, pero cuestionando de que estuvieron toda la noche, que no habían pescado nada, pero sin embargo fueron. Y cuando se dieron cuenta, efectivamente lo que Jesús les estaba diciendo, que en aguas más profundas iban a poder pescar muchísimos peces, Dios les da la gran enseñanza de que eso era lo que el Señor quería hacer con ellos, de que estaban recibiendo sus enseñanzas como estudiantes, pero que el Señor los quería llevar como discípulos porque Él los quería hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Dios quiere desarrollar tu plan en el nivel de discípula, no en el nivel de estudiante, donde solamente escuche las enseñanzas. Y por eso hoy Dios nos ha hablado específicamente de estos puntos que nos va a llevar a poder desarrollar nuestra identidad como hijas de Dios, porque Dios quiere usarte de diferentes maneras, de lugares distintos, y tú quieres que para tomar tus decisiones en el plan que quieres obviamente abrazar, tengas en cuenta siempre estas dos premisas que el Señor hoy nos da, de amar a Dios y también a las demás personas. Y ya para terminar, voy a poner un ejemplo. Tú cuando te enfrentas a una decisión, casi siempre son más opciones y necesitas saber cuál es la mejor. Por ejemplo, si vas a comprar una casa y tú tienes dos opciones. Una, comprarla en el kilómetro 30, otra en el barrio Tequendama, por ejemplo. Y resulta que la del kilómetro 30 es hermosa, es espectacular.
pero tú quieres obviamente hacer la voluntad de Dios y tú quieres obviamente seguir el plan de Dios, pero tienes que reposar tu decisión en estas dos grandes premisas: amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede si compras la casa que está ubicada en el kilómetro 30? Eso hace que tu relación con Dios se enfríe porque resulta que no te puedes conectar en los envíos porque va a ser muy difícil la internet. Es decir, que comprar esa casa te alejaría de Dios. Pero además de eso, también de otras personas. Dejarías de amar a otras personas, a hermanos en la fe, a hacer comunidad con personas que realmente te edifiquen. Si cuando tú vas a decidir, hay decisiones que te van a alejar de Dios y no te van a permitir amar a otras personas, entonces tienes que entender que ese no es el plan de Dios. Y si por el contrario la otra casa resulta que igual te gusta y te agrada y sabes que definitivamente el comprarla no te va a alejar de Dios, entonces vas a tener tranquilidad para tomar ¿qué? Una sabia decisión. De la misma manera, nosotros nos enfrentamos a diferentes decisiones en nuestra vida, sean sentimentales, materiales y espirituales, y ahí es donde nosotros necesitamos ser sabias y entendidas y saber que cada una de las decisiones nos tenemos que hacer esas grandes preguntas, porque para Dios es más importante quién tú eres que lo que tú haces. Y hay decisiones de las cuales siempre tendrás que recordar, yo como hija de Dios, que tengo que preservar, que tengo que guardar mi relación con Dios. Por encima de todo, amarlo a Él. Y por otra parte, llegar a amar a las personas. Y muchas veces tendremos que sacrificarnos precisamente por el amor de Dios. En situaciones o en decisiones de las cuales tendremos obviamente que tomar la mejor elección, pensando en que Dios nos va a guiar y que siempre sea esa la premisa en nuestras vidas. Comprar este carro, adquirir este préstamo, me va a hacer llegar a amar a Dios o al contrario, me voy a alejar. Cosas tan sencillas como esas, no voy a poder practicar realmente el amor hacia las demás personas. Que Dios nos perdone todas las veces que hemos tomado decisiones sin tenerlo en cuenta a Él. Que Dios nos perdone todas las veces que hemos tomado decisiones sin tener en cuenta a las demás personas. Que Dios nos perdone todas las veces que hemos tomado decisiones más guiadas por nuestra propia conveniencia que realmente por la voluntad de Dios. Así que démosle gracias al Señor porque hoy Dios nos permite que a través de estos puntos, a través de esta gran enseñanza, podamos hacer un alto en el camino y poder decir, Señor, yo quiero realmente que tu plan esté conjugado en desarrollar realmente quién soy como hija de Dios y abrazar obviamente estos dos grandes premisas que me conducirán a hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que Dios las bendiga, que el Señor las guarde, que puedan practicar. Tenemos una gran tarea durante esta semana, practicar estos dos grandes mandamientos, porque allí se resume todo lo que el Señor quiere obviamente enseñarnos a través de su palabra. Yo quiero ya para terminar orar y darle gracias al Señor por tu vida. Padre, gracias Señor. Hoy venimos a ti, Señor, a decirte con todo nuestro corazón, Señor, que purifique, Señor Jesús, ese corazón que muchas veces se ha contaminado, que ha prestado también nuestros oídos a conversaciones que han quebrantado, Señor, realmente el plan de saber quiénes somos nosotras como hijas tuyas y saber de todo corazón que nuestro deseo, más que hacer y tener, es poder llegar a ser esas discípulas que tú quieres que seamos para poder amarte por sobre todas las cosas y llegar a amar a los demás. Y especialmente, Señor, que nuestro corazón sea inofendible. No queremos tener un corazón que se ofenda, queremos tener un corazón perdonador y queremos, Señor Jesús, realmente que te sientas complacido de nosotros. Gracias por esta serie, por este segundo tema que nos permites explorar a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Así que las esperamos el próximo jueves, tercer tema a esta serie en la cual Dios nos regala cómo descubrir el plan de Dios. Que nuestras vidas se enriquezcan cada día más. Así que les recuerdo, Casa Roca no para, Mujer Integral no para. Que Dios las bendiga, las amamos con todo nuestro corazón.